veía debajo del agua, le dijo, mira Pedro, no, te aseguro que antes que el primer gallo cante, 3 veces me vas a traicionar. Y Pedro, obviamente no, le dijo, no, yo hasta el final. Ya todos conocemos más o menos la historia, y dice que apenas pasó esta situación de que vinieron a buscar a Jesús, Pedro corrió, ¿sí? Junto con todos los demás. Lo simpático es que en esto de estar viendo a Jesús de lejos, viendo todo lo que le pasaba a su maestro, Pedro en el primer encuentro reconocen que es un Galileo y que habla como él y que se parece. Y una señora le dice, este anduvo con este llamado Jesús. Pedro le dice, no, estás loca, ¿qué te pasa? Y se va. Acto seguido, otra vez lo mismo, ¿no? Lo reconocen, ya sea por su vestimenta, por su forma de hablar. Hay un dato muy lindo en Hechos 4, versículo 13, que dice que la gente reconocía que estos andaban con Jesús. Algo les dejó Jesús en su estilo de ser o moverse, que los hacía únicos, ¿no? Este es un Galileo. Pedro otra vez dice, no. La tercera vez, lo mismo. Niega a su maestro, yo ni siquiera lo conozco, le dice. ¡Wow! Y en esa negación, movida por el miedo y por el temor, dice que a lo lejos, yo me imagino el cuadro allá y él negándolo, pero a la vez queriendo verlo, ¿no? Esas tensiones medias raras, soy, pero no tanto. Y en ese momento dice que él lloró amargamente. Lloró amargamente. Y esto me hace pensar mucho en un estilo de llanto muy particular. Llorar porque, en definitiva, no cumplí mi promesa. Es llorar porque fallé. Es llorar porque fracasé en mi misión de seguir a Jesús hasta el final. Hoy nosotros podemos llorar por un montón de situaciones. Podemos llorar porque alguien se nos fue, porque alguien nos dejó, porque estamos lejos de, porque una situación no nos agradó, no nos agrada y nos duele, por una situación compleja en la familia. Hay distintas situaciones que nos hacen llorar hoy. Como también hay situaciones de alegría que nos provocan llanto. Medio raro, pero sí, ¿no? De repente algo nos emociona y nos genera una cosa que no hay palabras y sale un llanto. O para algunos un grito. No, se expresa, el llanto expresa algo. Pedro lloró porque le fracasó, o le falló a su maestro. Es un tipo de llanto que no es muy común quizás entre nosotros. ¿Cuántos de nosotros por ahí, en algún momento de nuestro ser cristiano, o en nuestro intento de conocer a Jesús, hemos sentido cierto fracaso o frustración porque no logramos lo que pensamos? Y es como una angustia que nos provoca no la vida diaria, es una angustia más profunda de saber que tenemos que estar acá, pero estamos acá. De saber que tenemos que estar por este camino, pero decidimos ir por otro. Y eso también provoca un llanto. Un llanto porque veo a mi maestro de lejos cuando yo tendría que haber estado ahí con él. Un llanto que provoca saber que hoy yo debería estar mejor con Jesús, pero lo estoy mirando de lejos. Y sin darme cuenta, me provoca un llanto. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con aquello que le prometí. Somos muy ávidos, los cristianos, de cantar canciones que son complejísimas, de compromiso donde toda nuestra vida se pone en juego. Cantamos Yo me rindo a ti, o Soy barro en tus manos, como cantábamos esta mañana en un himno fantástico. Pero cuando nos ponemos a pensar en la dimensión de esas promesas, quizás el gallo anda cantando por ahí y muchos de nosotros nos damos cuenta que no cumplimos con eso que dijimos. A Pedro le provocó un llanto del alma, amargamente. Acto seguido, en el Evangelio de Juan, dice que bueno, van a la tumba ya por esa etapa, ¿no?, de la historia de la iglesia, y dice que Jesús se aparece a los 12 y se aparece a todos por igual, les brinda, ¿no?, su paz. Luego les dice, así como el Padre me envió, yo los envío, y sopló sobre ellos el Espíritu. Pero creo que ahí algún tipo de mirada se cruzó Pedro con Jesús. Como que Pedro sabía que algo había hecho y Jesús también lo sabía.
Entonces creo que en ese aparecerse en la multitud, pero verlo a Pedro y saber que hay algo que todavía tenemos que resolver. Cuenta el texto bíblico en Juan que se va Jesús de ahí y Juan, al contar su evangelio, no puede terminar la historia ahí. O sea, si yo leo a Juan y digo, bueno, Pedro le falló a Jesús, tal cosa, se apareció y no lo hablaron nunca. Ya que estamos en resolución de conflicto, ¿no? Juan creo que también hizo eso de la loma resbalosa, algo así. Tiene que hablar del tema. Hay que hablarlo. Entonces, Juan termina su evangelio contándonos de que se aparece otra vez Jesús, pero a 7 de sus discípulos, que estaban pescando. Muchos dicen o piensan de que la pesca es como, bueno, ya que esto falló, más o menos no sabemos qué va a pasar, vamos y hagamos lo que sabemos, vamos a la pesca, ¿no? Fueron a pescar. Y estando allí, dice que se aparece Jesús en la orilla, a lo lejos, y les pide hacer un milagro que ya era conocido, o era muy particular de Jesús, ¿no? No pescamos nada, bueno, tiren la red otra vez y vuelvan a pescar. Haciendo eso, el discípulo amado, quien escribe esta carta, reconoce al maestro, obviamente el autor tiene que decir yo lo vi primero, y Pedro apenas ve que su maestro se tira al mar a querer estar a la orilla con Jesús. Y desayunan juntos, ¿sí? Jesús come un pescado con ellos. Y ahí hay una entrevista, para mí de las mejores entrevistas que he visto hacer en mi vida, de conocer a algunos periodistas. Sé que en algún culto PM te entrevistaron a vos, Turquito, ¿no? Una entrevista más o menos así. Una entrevista entre Jesús y Pedro. Había todavía algo que resolver. Muchos ven en esto de que ¿me amás? Se lo preguntó 3 veces, pensando en las 3 veces que lo negó. Más allá de eso, acá hay una entrevista cargadísima de amor, donde Jesús es nuevamente fascinante en cómo encara una situación de conflicto. Perfectamente Jesús pudo haber comenzado con la demanda. Mirá, vos me prometiste algo. ¿Dónde estabas? Me dejaste solo. Me dijiste que me ibas a acompañar hasta el final y me negaste 3 veces. Eso creo que es lo que haríamos cada uno de nosotros cuando alguien por ahí nos hace algo. La demanda de por qué hiciste lo que hiciste y no cumpliste con lo que tenías que cumplir. En este relato Jesús no le importa ese pasado. Lo deja ahí. Lo que está buscando Jesús acá es otra cosa. Y es como que parte de cero o de lo esencial. Y la pregunta que surge es, Pedro, ¿me amás más que estos? Y creo que ahí Jesús fue bastante vivo. Porque en otra situación, Pedro sí siempre quiso demostrarle a su maestro que era más que los demás. Ya conocemos la historia de Pedrito, ¿no? Él caminar sobre el mar, de querer él, no, los pies no me los vas a lavar. Bueno, si no te lavas no tenés parte, bueno, mañana, ¿no? Lavame todo. Como que él siempre quiso ser más que los demás. Pero en este relato, Jesús, creo que jugando con eso, le dice, ¿me amás más que estos? Si hubiese dicho así, te amo más que esto, capaz que estaríamos hablando del mismo Pedro. Pero Pedro responde, tú sabes que te quiero, o tú sabes que te amo, o vos sabés que te amo. No se compara. Como que en el relato hay un nuevo Pedro, hay un Pedro que sabe que está partido del alma, porque está hablando con aquel a quien le falló. Entonces ya no es ese Pedro canchero que pensó que se las podía todas. Es ese Pedro que está quebradísimo. Es ese Pedro que ya está cansado de llorar y entender que la historia del fracaso lo alcanzó cuando él pensaba que no, que era Pedro y que iba adelante. Ya no está más. La respuesta que tiene, tú sabes que te amo. Y Jesús nuevamente le pregunta, ¿me amás más que estos? Y nuevamente tú sabes que te amo hasta que llega el tercero. ¿Me amás más que estos? A ver, Señor, vos lo sabes todo. Entonces ahí hay un texto que si no fuera por la explicación que hace el evangelista Juan, podríamos jugar un montón con ese relato. Que es, mira Pedro, hasta el día de hoy vos te vestías, o sea, hacías lo que vos querías. Ahora, de aquí en más, y cuando seas viejo, alguien te va a vestir. Alguien te va a vestir, alguien te va a decir qué hacer y dónde ir. Y Juan aclara, bueno, hablando de la muerte con la que tenía que morir Pedro, ¿no? Que la historia cuenta que murió cabeza abajo, medio crucificado. Pero Jesús,
acá está apuntando al corazón de Pedro. A Jesús no le importó eso que aconteció. A Jesús no le importó esa historia de fracaso con la que Pedro tenía el corazón o traía el corazón partido. No le importó ese llanto amargo. No le importó en el sentido de cargarlo de culpa. Sí le importó en el sentido de tenemos que restaurarlo. Por eso Jesús viene y pregunta algo que es esencial para el vínculo con Dios. ¿Me amás? No se trata de, sí, me la puedo toda. Yo quiero apuntar ahí, le dice Jesús. Quiero saber cómo está tu corazón conmigo. Quiero saber si realmente estos 3 años de caminar juntos, o para nosotros, de cuántos años llevamos caminando con el Señor, ¿no? Jesús apuntando al corazón. ¿Me amás? Para Jesús era esencial descubrir no a ese Pedro que lo había traicionado, o que había fracasado, había fallado. Para Jesús era necesario descubrir a ver si ese corazón seguía pensando bien de su maestro, ¿no? Si ese corazón seguía amando realmente a Jesús. Y como todo relato bíblico y evangélico, es para nosotros también hoy. Y hoy yo me encuentro con un Jesús que diariamente me pregunta, ¿me amás? No me pregunta por esa historia de fracaso. No me pregunta por eso que me dolió tanto. No me pregunta por eso que me hizo llorar porque la pifié. Me pregunta aquí y ahora, ¿dónde está mi corazón? Me pregunta, ¿me amás? Y creo que Jesús hoy a vos y a mí nos pregunta eso otra vez. Porque Él no quiere gente que se vincule a partir del deber ser, gente que se vincula a partir de la culpa, gente que se acerque a Dios porque, bueno, así me lo enseñaron. Creo que Jesús busca ese corazón, que aunque quebrado, aunque partido, sabe que ese corazón realmente ama a su Maestro. Luego de eso, dice la historia que recién allí, una vez que puso a Pedro en su lugar, recién le dijo, sígueme. Antes no. Antes no. Una vez que descubrió que realmente el corazón de Pedro le pertenecía a Jesús, le pertenecía a Dios, recién ahí Jesús lo invita al seguimiento. Hoy, este texto, por lo menos a mí me moviliza mucho a pensar desde qué lugar yo quiero mirar a Jesús. Perfectamente yo puedo seguir a Jesús desde la periferia, habiendo prometido cosas en mis canciones, en mis oraciones y en tantas otras oportunidades. Y puedo perfectamente mirar a Jesús y disfrutar de que está por ahí, ¿no? Pero al igual que Pedro, eso puede ser una historia de fracaso. Y me gusta pensar también en un Jesús que a pesar de eso, o a pesar de mí mismo, y a pesar de mis promesas no cumplidas hacia Él, en un Jesús que no mira eso cuando se acerca a mí. Me gusta pensar en un Jesús que viene y me encara, y me enfrenta, y quiere resolver eso. Y su pregunta más pertinente, particular, es, ¿me amás? Marco, ¿vos me amás? Y no se trata esto de, ¿me amás para que sigas y seas pastor o misionera? Cada uno en su llamado particular. ¿Me amás más que estos? ¿Me amás más que estos? Entonces seguime. Queridos hermanos y hermanas, esta mañana Jesús está buscando nuestro corazón. Esta mañana Jesús está buscando que vos lo sigas desde tu lugar, pero desde ese lugar, desde el amor. No desde otro, no desde el deber ser, no desde, bueno, es Dios y tengo que hacerlo. Jesús está buscando ese corazón que quebrado o no, le diga sí, te amo, por eso estoy acá. A Jesús no le importó que lo siguiera cantidad de gente. Incluso en un momento particular le dijo, mirá, si ustedes vienen por los panes y los peces, váyanse. Los discípulos también fueron confrontados con eso. Llegaron a la conclusión de decirle, mirá, maestro, vos solo tenés palabra de vida eterna, no nos vamos a ir a ningún lado. Bueno, vamos, sigamos entonces. ¿Sí? Esto no se trata de seguir a Jesús porque se lo debemos, ni siquiera por miedo al infierno. Esto se trata de seguir a Jesús porque lo amamos y porque nuestro corazón, quebrado o no, le pertenece a Él. ¿Lo amás? ¿Lo amamos? Sigámoslo. ¿Amén? ¿Se entendió?
Oramos.